Y en ese sentido, no va a haber tensiones entre el mundo rural y el mundo urbano que en el siglo XIX latinoamericano, como el caso de Argentina o el caso de México o el caso cubano, en cierta medida, se convierte en tema motivo de guerras civiles entre un campo y una ciudad, Sarmiento y civilización y barbarie. Entonces, aquí la ciudad nunca es amenazada por el campo y en cierta medida la ciudad coopta la riqueza del campo y coopta a los hacendados que no ponen en peligro el poder de la sociedad urbana. Y por otra parte, la competencia de las economías de frontera agraria a las economías hacendatarias genera un desmedro, le quita el poder a los hacendados. En ese sentido, la ruralización no se siente. En ese sentido, la vida urbana, por muy pobre que haya sido, como fue la de la miseria de Bogotá de Miguel Samper, 1860, 70 y 80, que es una ciudad muy pobre en esas décadas, en ese momento la ciudad no se ruraliza, al contrario, es la ciudad cuando más fuerte produce discursos urbanos, Atenas suramericana, que es otra ciudad virtual, ¿no? Otra virtualización, puesto que, digo yo, fuera de Bogotá pocos se enteraron que la Atenas era Bogotá. Y por otra parte, ya Buenos Aires había desechado la idea de hacer Atenas y quería volverse el Londres de Sudamérica. En ese sentido, insisto, por la pobreza rural, la ciudad no se vio amenazada en su condición de vida urbana y de élites urbanas. En ese sentido, creo yo que en este caso, en esta ciudad manejó el campo y el campo no amenazó la ciudad. Y eso le permitió a la ciudad pues, plantear estos discursos de cultura urbana tan fuerte que tuvo finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX. Acá hay una y otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta se refiere, bueno, hemos hablado de las alamedas, las bibliotecas, los observatorios, pero hemos hecho referencia a espacios públicos de naturaleza laica, pero creo que también hay otros espacios públicos primigenios en la colonia como son los espacios religiosos, ¿no? Las iglesias. O sea, ¿cuál es el rol que ellas van a jugar? Yo creo que es muy importante, no sé si quedó excluido desde el principio precisamente porque yo creo que es otro tema sobre el que habría mucho que decir o… Sí, lo dejé a un lado y enfaticé, como bien lo señalas, lo notas con claridad, trato los espacios laicos para enfatizar en ellos. Y en cierta medida, regresando a la propuesta de los estudios de sociabilidad política francesa que plantean sociabilidades tradicionales y sociedades modernas, las de la Iglesia van a ser sociabilidades tradicionales y yo solamente traté este caso de formas de sociabilidad modernas que están apareciendo para enfatizar el tema del cambio. Pero por supuesto, cofradías, hermandades, tampoco toco el tema de los gremios, que en esta ciudad fue bien interesante la historia. Igual el establecimiento de cuarteles y barrios, que es otro tema clave en estas formas laicas de administrar la ciudad. Solamente enfaticé en estas. Lo otro que forma parte de la sociabilidad tradicional la he dejado a un lado. Sí. Buenas tardes. Hola. Tengo dos preguntas. Dime. Entonces, desde el recorrido que usted hace, nombra unos lugares que adquieren la categoría de lo público, más no veo clara pues, su postura o su definición por qué es lo público, que sería mi primera pregunta. Y
me queda la duda si lo social es una categoría que surge con lo público como complemento o corresponde a un hecho totalmente aparte, si es antes o si es después o es al tiempo. Bueno, lo social es una dimensión constante, permanente. Lo que estamos señalando son los cambios sociales, por una parte, y frente a lo público, bueno, hablamos de espacio público en el sentido de que, a diferencia de las sociabilidades tradicionales, donde las definiciones están dadas por un orden natural, aquí la adscripción a estas formas de sociabilidad, estos espacios de sociabilidad, son voluntarias, donde va a haber una pertenencia igualitaria de hombres y de mujeres, porque aparecen espacios de sociabilidad dirigida por mujeres, y donde se va a crear una opinión pública. Precisamente la compra de la imprenta patriótica por parte de Nariño y la impresión de documentos, entre otros, no es el único, entre otros, de la traducción de los derechos del hombre, forman parte de esta creación o formulación de una opinión pública. En eso el trabajo de François Xavier Guerra, en ese sentido, es el que seguimos para explicar esta evolución. Si te interesa, allí hay una bibliografía tanto teórica como historiográfica bastante amplia sobre este tema de las sociabilidades y sobre el espacio público en este momento. Sí. Bueno, yo quisiera hacer una anotación en cuanto a este paralelo de lo laico y lo religioso. De lo que usted dice me llama muchísimo la atención que los procesos de parodia y de pompa virtual se superponen casi con lo que es la arquitectura religiosa colonial, que son paredes desnudas completamente lisas, un edificio que apenas está acabado de hacer, no dice nada acerca de su sentido, su función, y que poco a poco se va vistiendo y se va disfrazando con falsas bóvedas en madera, con retablos o con pinturas murales, como lo podemos ver ahora en Sutatausa o en Turmequé, un espacio exterior completamente teatral también, donde ponen las capillas posas, en los atrios estas cruces, y oyéndolo pensé mucho en Francisco Gil Tobar, que dice la expresión artística y plástica en la Nueva Granada es un quiero y no puedo, justamente por esa pobreza tan inmensa, por la falta de academia, por la falta de arquitectos. Él dice, Arce y Ceballos es un artista muy conocido en Santa Fe, pero dice Gil Tobar es seguramente una persona que no ha visto un desnudo en su vida, aparte de su mujer. Y me llama muchísimo la atención cómo esa parodia se reproduce también en el espacio laico, esa pompa y ese simulacro, ¿no? Y en realidad la arquitectura religiosa de la Nueva Granada en general, si nos vamos a los pueblos de indios o incluso aquí es decir, aquí en Santa Fe también, es una representación de arquitectura religiosa, no es una verdadera arquitectura religiosa, y en eso, a mi manera de ver, es barroca también, por su teatralidad más que por su forma. Quería anotarlo. Ya para finalizar, ya que no hay más preguntas, yo creo que esta ciudad paga, y se le nota en su caminado histórico, la ausencia de una aristocracia de verdad, no la imaginada, la virtual. Y lo señalo en un aspecto, en su gastronomía. Si uno observa las sociedades latinoamericanas donde hubo aristocracia,
que señalábamos que una de las funciones de la sociedad y la ciudad barroca era la pedagogía de una cultura. Las sociedades donde hubo aristocracia, uno encuentra una gastronomía como la que encuentra uno en Lima, México, Brasil, por ejemplo, donde va a haber una pedagogía del gusto aristocrático trasladado a la plebe, al bajo pueblo, a la ciudadanía, al pueblo después. Y quizás esa es una de las razones para encontrar una gastronomía tan pobre en el siglo XIX y tan poco creativa en el siglo XX. Quizás eso nos ayude a comprender uno de los rasgos de la ciudad, pero también nos podría ayudar a entender otro rasgo de la ciudad que aparece en el siglo XX y que es registrado en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, y es la lingüística, el habla en Bogotá. Esa construcción gramatical de ampulosa y dar vueltas como para que no se entienda cuál es la esencia del argumento. De pronto está en… Es decir, quiero decir, esta construcción de una ciudad virtual fue útil en ese momento, pero genera unas consecuencias históricas que nos permiten entender el siglo XIX y el siglo XX. A propósito de la pregunta de este ejercicio académico es investigar para qué. Yo creo que eso nos permite entender algunos elementos de la personalidad histórica de la ciudad republicana, la ciudad moderna. Se logró construir estos elementos claves para el funcionamiento del poder colonial, pero eso generó una pedagogía social y cultural que se va a notar en la posterioridad, es decir, en el presente. Muchas gracias, muy amables por la atención.